La guardia dio la alarma por la noche, cuando el vigilante vio una tenue luz bajo la puerta de los aposentos reales. El oficial de guardia ordenó no hacer ruido. Se acercó y vio una sombra en el umbral. La puerta se entreabrió, y por la rendija se deslizó una figura con una capa de viaje, familiar en el patio de las caballerizas. La capa estaba atada con un cinturón, del que colgaba la empuñadura de una espada sin vaina. El guardia reconoció al joven caballero de la guardia personal. Este se volvió y se puso la capucha. En ese momento, el príncipe apareció en el pasillo. Regresaba de la sala del consejo, llevaba los guantes en la mano, se detuvo y miró fijamente al rostro del que salía. El caballero cruzó la mirada con él y se quedó inmóvil. El oficial sabía que debía llamar a sus hombres, pero el príncipe levantó la mano y con un gesto le ordenó que guardara silencio. El caballero pasó por la alfombra sin hacer ruido con los tacones y desapareció tras la esquina. El príncipe entró en los aposentos sin pedir permiso. La criada que estaba junto a la ventana se apartó. La reina se levantó de un banco bajo, se cubrió los hombros con una capa y miró fijamente a su hijo. Se acercó a la mesa, encontró una jarra, se sirvió agua, dejó la copa en su sitio y miró fijamente a su madre durante un largo rato. No dijo nada aquella noche, solo cerró la puerta tras de sí y a la mañana siguiente envió una carta al jefe de la secretaría privada con una breve nota y el sello del heredero. A partir de ese momento, la vida en la corte entró en un nuevo orden. El caballero se llamaba Matvei, aunque en la corte se le conocía más por el apodo que le habían puesto por su porte y su destreza. Lo habían nombrado miembro de la guardia 2 años antes, tras un torneo en la capital. Era de una tierra donde la gente estaba acostumbrada a trabajar en el frío y a no discutir las órdenes. Llamó la atención por 3 razones. Disparaba con precisión. Se comportaba con tranquilidad junto a personas importantes y no intentaba hablar más de la cuenta. La reina lo vio en primavera en el patio interior, mientras entrenaba a los pajes. Se detuvo en el balcón, pero no dio ninguna señal. Más tarde, lo pusieron de guardia en la puerta de sus aposentos. Desde entonces, las sirvientas conocían sus pasos, sabían cómo se quitaba los guantes, cómo miraba al suelo cuando se dirigía a la doncella. Nadie se atrevía a hacer conjeturas, pero los rumores corrían rápido, como siempre en las habitaciones pequeñas. La reina vivió durante mucho tiempo bajo el peso de las decisiones de su marido y sus consejeros. Fingía que nada afectaba a su paciencia. Sus hábitos eran sencillos y regulares. Por la mañana, la oración, luego, los documentos sobre los monasterios y los hospitales. Por la tarde, las clases con las jóvenes damas. Por la noche, la mesa con sus allegados. Su marido rara vez estaba cerca, no le hacía preguntas sobre sus asuntos, prefiriendo la caza y las reuniones. Su soledad se llenaba de obligaciones, y solo a última hora de la noche le quedaba tiempo para sus propios pensamientos. Una vez, llamó a Matvei para que trasladara un baúl. Él entró, colocó el baúl en su sitio, se quedó de pie y esperó nuevas órdenes. Ella vio cómo sus dedos sostenían la tapa, cómo no la miraba directamente, cómo no se movía sin necesidad. Le pidió que viniera por las noches a leer en voz alta las crónicas, ya que le dolía la cabeza y la voz de las sirvientas le molestaba. Matvei leía en voz baja y no se equivocaba con las palabras. Esto continuó durante mucho tiempo. Luego ella empezó a pedirle que se quedara más tiempo, que le sirviera agua, le trajera una manta, recogiera los papeles. Así comenzó una relación que ella justificaba diciendo que su vida era vacía
y monótona, y que se sentía más tranquila junto a ese hombre. El príncipe creció en un entorno de control constante. Sus tutores eran estrictos, pero siempre cedían cuando él alegaba la necesidad de estar presente en las reuniones de su padre. Observaba cada gesto de sus padres, sus órdenes, sus cartas, las miradas elocuentes de los cortesanos. Hace tiempo que se fijó en Matvei. Valoró su disciplina y su capacidad para mantener la boca cerrada. Vio cómo su madre se tranquilizó precisamente en los meses en que el caballero fue trasladado más cerca de sus aposentos. No sacó conclusiones hasta aquella noche. Después de lo que vio, tomó una decisión que le pareció la única correcta para el futuro del poder. Consideraba que el reino se sostenía gracias al orden y al miedo, y que la debilidad en la cima conducía al caos. A la mañana siguiente, fue a ver a su madre y no pronunció ni una palabra de acusación. Simplemente le entregó un paquete con 2 cartas. En la primera estaba su promesa de guardar el secreto. En el segundo, una lista de instrucciones que, en apariencia, parecían peticiones de consejo, pero que en realidad eran órdenes. Ese mismo día, escribió al canciller que a partir de entonces revisaría los decretos reales antes de su firma. Formalmente, parecía una muestra de preocupación por parte del hijo. En realidad, se había abierto el camino hacia el gobierno. La reina leyó las cartas y se quedó sentada al borde de la cama durante mucho tiempo. Sabía que su hijo lo había entendido todo. Comprendía que él no iría a ver a su padre, porque el trono era más importante para él que las convenciones sociales. Aceptó las condiciones. Volvió a la mesa donde estaban los informes sobre las reservas de grano e hizo las marcas que esperaba su hijo. Por la noche, ordenó a la camarera que cambiara la guardia. Matvei llegó, como de costumbre, sin movimientos superfluos. Notó en su mirada una fría compostura y un ligero temblor en las manos. Comprendió que su secreto ya no les pertenecía solo a ellos dos. No dijo nada, pero empezó a prestar más atención a los detalles. Ahora elegía el momento de entrar, vigilaba la escalera y desaparecía antes del cambio de guardia. Esto mantenía la apariencia de orden. Los años transcurrieron monótonamente, pero dentro del palacio todo había cambiado. El príncipe comenzó a tomar sus decisiones a través de su madre. Otorgaba cargos, nombraba y destituía a personas, disponía de las tierras, apoyándose formalmente en la firma de la reina. Ella no discutía porque sentía una amenaza constante. Seguía viéndose con Matvei, pero ahora, cada vez que daba un paso, lo percibía como un riesgo para él y para ella. Su mundo interior se redujo a unas pocas habitaciones, unas pocas personas y unos pocos objetos. La llave de la puerta donde guardaba las cartas de su hijo, las cintas con las que ataba su diario, el anillo que se ponía y se quitaba, y la cruz de roble de la capilla. Dejó de reírse con las damas, dejó de mirar por las ventanas. En una sola temporada, envejeció a los ojos de los cortesanos. Matvei continuó con su servicio. Lo enviaban a incursiones en la frontera, lo ponían al frente de pequeñas tropas, comprobaban su fidelidad a las órdenes. Regresaba sin condecoraciones, pero con marcas en las listas. Pacientemente, lo ascendieron a abanderado. Luego, le dieron las insignias de oficial. El príncipe lo mantenía a su lado, como si no se diera cuenta de las noches pasadas. En realidad, el príncipe lo consideraba un instrumento temporalmente útil. Tenía un objetivo: reunir en sus manos el tesoro, las negociaciones con los vecinos y el mando de la guardia. Matvei no era un enemigo para él, mientras cumpliera la tarea común de no tambalear el trono. En las listas privadas del príncipe estaba escrito: «Se necesita un caballero,
mientras la madre aún lo apoye. Cuando comenzó la guerra con el vecino del sur, Matt Bey fue enviado a la campaña. El rey, aunque estaba envejeciendo, le gustaba hablar de laureles y del movimiento de los estandartes. El consejo apoyó su decisión. El príncipe no se opuso, porque entendía que la guerra reforzaba su papel. La reina intentó retrasar el envío de la guardia, pero su firma ya no tenía casi ningún peso. Matt Bey fue a verla la última noche antes de partir. Él estaba de pie, junto al armario del fondo. Ella, sentada a la mesa. Ella le acercó un talismán de cuero que había pertenecido a su padre. Él lo tomó y lo escondió bajo el peto. Ella miró sus manos y las manchas de aceite de las armas. Imaginó el polvo del camino y sintió un vacío que ya no podía llenar con la oración habitual. Lo acompañó hasta la puerta y se detuvo. Él se inclinó y se marchó. La criada cerró la puerta. La guerra era dura. Las cartas llegaban con poca frecuencia y contenían pocos detalles. En una nota se hablaba de la victoria en el vado. En otra, de que los carros se habían quedado atrás. En la tercera, del tiempo y de los caballos enfermos. 6 meses después, llegó a la capital la noticia de un enfrentamiento en la llanura, donde 2 ejércitos se mezclaron, y los comandantes no pudieron distinguir a sus hombres en la carnicería. En las listas de los fallecidos aparecía el nombre de Matt Bey. El mensajero trajo un cinturón con un broche y una pequeña bolsa de cuero en la que había un talismán, devuelto sin palabras. La reina recibió al mensajero, tomó la bolsa, cerró los ojos y tardó mucho en abrirlos. No lloró delante de la gente. Puso la bolsita sobre el carbón y la cubrió con un paño blanco, como hacía con las cartas que quería olvidar. Por la noche se fue a la capilla y se quedó allí hasta el amanecer. A partir de ese día, dejó de asistir a los bailes. Evitó la música y no entró en la sala donde colgaban los retratos. Intentaba no cruzar la mirada con su hijo, pero él venía cada vez más a menudo con nuevos documentos sobre disputas territoriales e impuestos. El príncipe recibió la noticia de la muerte del caballero como un resultado conveniente. Consideró que ahora el riesgo de escándalo era menor y que se podía ejercer más presión. Empezó a exigir a su madre que apoyara públicamente sus reformas. Le ordenó que se presentara en el salón y se sentara en el trono junto a su padre cuando se anunciaran las órdenes que provocaban el descontento de la nobleza. Quería que ella cargara con parte de la ira para luego aceptar con alivio sus concesiones como una muestra de sabiduría. Veía que su madre apenas se mantenía en pie, pero consideraba que era algo temporal. Estaba acostumbrado a que su paciencia fuera infinita. No se dio cuenta de que el fondo ya estaba cerca. La reina intentaba vivir sin encuentros nocturnos y sin el aliento secreto detrás de la puerta. Caminaba por las habitaciones de forma mecánica. Abría el armario y lo cerraba. Cambiaba las velas de sitio, cruzaba el umbral y volvía, como si comprobara si el suelo aguantaba. Sostenía en sus manos el talismán que le habían devuelto del campo y notaba las pequeñas arañazos que hacían que el cordón fuera irregular. Pensaba en su edad, en cómo se veía en el espejo, en cómo se habían secado sus manos, en cómo se había enderezado su espalda por el esfuerzo de mantenerse erguida. Comprendía que su hijo había aprovechado su debilidad para acumular poder rápidamente. No culpaba a su inteligencia, se culpaba a sí misma por haberle dado motivos. Sus pensamientos eran confusos y breves. Evita los recuerdos directos porque la desequilibran. Ha dejado de abrir la ventana de la galería porque el ruido del patio la irrita. No sale al jardín porque allí se encuentra a menudo con las damas de compañía.
de una edad similar a la que ella tenía en aquellos años en los que todo parecía reversible. Una vez, le pidió a la camarera que le trajera de la armería una daga que había pertenecido al príncipe. Formalmente, era para un ritual litúrgico de donación al monasterio. La daga era delgada, con una hoja estrecha y un símbolo grabado en la empuñadura. Se la habían regalado al príncipe cuando fue nombrado caballero. La reina lo guardó en un cofre y lo cerró. Mantuvo el cofre durante varios días sobre la mesa, junto a los papeles. Su mirada volvía constantemente hacia él. Temía que las sirvientas se dieran cuenta de algo y se enfadaba consigo misma. Por la noche, ordenó que no dejaran entrar a nadie y se retiró a la capilla. Los sirvientes notaron que la reina se demoraba más de lo habitual. La doncella se quedó de pie junto a la puerta, escuchando en silencio. Pasó una hora, luego otra, y nadie salía. Finalmente, el oficial de guardia llamó a 2 guardias. Se quedaron allí de pie, se miraron, llamaron a la puerta, pero no obtuvieron respuesta. Entonces, el oficial envió a buscar al príncipe. El príncipe llegó rápidamente y abrió la puerta con su llave. En la capilla ardían velas en el altar. La reina colgaba de un pañuelo atado a un gancho para lámparas. Cerca, en el suelo, yacía un cofre con la tapa abierta, en cuyo interior se encontraba la daga del príncipe. Se acercó, se detuvo, se volvió hacia el oficial y ordenó que bajaran el cuerpo. Los sirvientes se apresuraron a cortar la cuerda, bajaron el pañuelo y dejaron caer a la reina al suelo. La doncella se echó a llorar, cayó de rodillas y se cubrió el rostro. El príncipe permaneció inmóvil. Se inclinó, cerró el cofre, lo levantó y se lo entregó al oficial con la orden de llevarlo al tesoro. Después de esa noche, las cosas cambiaron en el palacio. Los sirvientes cuchicheaban sobre la bufanda de seda, el cofre y la daga, pero los rumores se apagaban en la puerta de la oficina secreta. A la mañana siguiente, el príncipe firmó las órdenes para la misa, el fastuoso funeral y los 3 días de luto. Ordenó a los médicos que escribieran una nota sobre una repentina debilidad cardíaca. Prohibió a los cortesanos pronunciar palabras innecesarias en los salones y pasillos. Se reunió con su padre y le informó de la muerte de su madre sin dar detalles. El rey leyó la nota del médico y asintió vagamente, sin entrar en detalles. No sabía cómo mostrar su cercanía y esta vez tampoco aprendió a hacerlo. El funeral se celebró sin largos discursos. Las personas se alinearon en filas, las damas sostuvieron sus pañuelos y los guardias permanecieron inmóviles. El príncipe encabezó la procesión, mantuvo la cabeza erguida y depositó la corona de flores sobre la tapa sin demora. La doncella no apartó la mirada del suelo. Varios cortesanos ancianos miraban al príncipe y no sabían qué sentir. Cada uno pensaba en lo suyo. Uno recordaba la alarma nocturna, otro, una marca en la mano de Matvei, otro, el baile de otoño en el que la reina se reía de forma diferente a lo habitual, como si se permitiera ser más débil. Algunos esperaban que todo se calmara y la vida volviera a la rutina habitual de intercambiar notas y hacer reverencias. El príncipe ocupó las habitaciones de la reina y ordenó que se retirara todo lo superfluo. Ordenó que se clasificaran los papeles, se quemaran las notas y se trasladara el archivo a la sala inferior. Ordenó a los joyeros que contaran las piedras y al tesorero que cerrara todos los gastos privados de la corte. Actuó con rapidez, como si quisiera borrar las huellas de los años anteriores. Comenzó a aparecer con más frecuencia en la sala del consejo, hablaba con más serenidad y firmeza, privó a varios condes de sus privilegios y cedió las tierras a personas que le eran leales. Reforzó la seguridad del palacio y sustituyó al oficial de la guardia
que había visto aquella noche, envió a los monasterios nuevos decretos sobre el orden de la contabilidad. A menudo se quedaba en la capilla y se quedaba allí de pie, como si comprobara que las lámparas ardieran bien. La gente lo interpretaba como un signo de devoción. Él lo consideraba una rutina de control. La doncella, que había servido a la reina durante muchos años, comenzó a caminar en silencio y sin llamar la atención. Guardaba algunas cosas que no habían tenido tiempo de llevarse: una cinta con aroma a lavanda, una pluma con una mancha seca de tinta y una pequeña hoja con números con los que la reina comprobaba la cantidad de grano para el invierno. La doncella las llevó a su habitación y las escondió en una caja de espejos. No sabía para qué lo hacía. No sabía pensar en política, reyes y poder. Simplemente quería conservar algo real de lo que había sido vivo. Se entristecía en silencio y aprendió a caminar por el palacio sin que nadie la viera. El rumor sobre el hallazgo nocturno en la capilla se filtró al exterior al cabo de un mes. A las puertas de la ciudad, la gente ya comentaba que a la reina le había fallado el corazón, que había vivido años sin amor, que los rumores sobre el caballero eran viejas invenciones. Algunos decían que en el cofrecito habían encontrado la daga de su hijo y que era una señal de que la madre le pedía perdón. Otros creían que era todo lo contrario. La ciudad seguía con su vida y al cabo de una semana el tema pasó a ser uno más entre muchos otros. Pero en el palacio todo respiraba de otra manera. La habitación vacía de la reina, en la que se había cambiado la disposición de los muebles, seguía siendo su habitación, y quienes entraban allí, por motivos de trabajo, bajaban involuntariamente la voz. En el alféizar de la ventana quedó una pequeña marca de una taza que no pudieron borrar por más que frotaran. El príncipe trabajó hasta tarde. Mantuvo correspondencia con su vecino del sur, que aceptó la paz a cambio de un rescate y concesiones fronterizas. Despidió a varios tesoreros lentos. Revisó las listas de la guardia y tachó a las personas que sospechaba que estaban demasiado apegadas al antiguo orden. A menudo volvía a pensar en aquella noche en la que sostenía en sus manos el cofre con la daga. Comprendía que había tomado un camino sin retorno. Se convenció a sí mismo de que había hecho lo correcto. Lo llamaba frialdad necesaria. A veces, a altas horas de la noche, se detenía ante la puerta de la capilla, escuchaba el silencio que había detrás y recordaba la mano de su madre en el borde de la mesa y la rápida mirada que ella echaba al reloj. Apartaba esos recuerdos como si fueran inútiles. Pasó un año. En la capital se construyó un nuevo cuartel de guardia y en la plaza se celebraron desfiles con mayor frecuencia. Llegaron al ciudad refugiados del sur, que fueron alojados en el antiguo arsenal. El príncipe firmó un decreto para la construcción de nuevos graneros. Su poder parecía sólido, porque actuaba sin vacilar. En su interior, como se convencía a sí mismo, todo estaba en calma. Pero en aquellos días, cuando antes la reina subía a sus aposentos para la oración vespertina, él contaba involuntariamente los pasos por la galería, como si esperara que la puerta se abriera y apareciera la silueta con el vestido familiar. Comprendía que el vacío no se llenaba con órdenes. El recuerdo de Matvei permanecía en la lista como un nombre sobre el que solo dos personas suspiraban: el viejo abanderado de su compañía y la camarera, que lo había visto entrar en los aposentos. El abanderado a veces se acercaba a las puertas del palacio, pedía limosna para su esposa enferma, y el guardia le daba unas monedas, porque reconocía en él unos hombros familiares. La doncella a veces sacaba la caja del espejo y revisaba
la cinta y la pluma. Ella pensaba que la gente vivía como si nada cambiara. Pero en realidad, todo se rompía en silencio y sin que se notara. Cuando el rey murió, el príncipe se convirtió en rey sin disputas. Ordenó que la ceremonia se celebrara rápidamente y sin grandes festejos. Quería que el país viera en él no al heredero de los errores ajenos, sino su propia fuerza. Ordenó que se reescribieran las reglas de la corte, redujo el número de audiencias y cerró el acceso a algunas salas. Siguió velando, porque la capilla estuviera siempre iluminada. Ya no llevaba la daga de aquel cofre, aunque no se atrevía a admitir por qué. La guardó en el fondo de un baúl lejano y no lo abría sin necesidad. El tiempo suavizó las asperezas. Pero cada año, en la noche en que la guardia dio la alarma en aquellos tiempos lejanos, el rey se despertaba y se quedaba mirando al techo durante mucho tiempo. Recordaba los guantes en la mano, la estrecha rendija de la puerta, los pasos sobre la alfombra y el rostro vacío de Matvei. Recordaba cómo su madre se había desplomado en el suelo de la capilla y cómo él había cerrado el cofre. No sabía qué habría hecho de otra manera, aunque pudiera volver a ese pasillo y a esa mirada. Eligió un camino en el que no hay excusas. Vivió con ello como con un hecho que no se discute. Sus consejeros veían en él voluntad, sus enemigos, cálculo, sus súbditos, orden. Nadie sabía que en su interior siempre había un lugar al que no tenían acceso ni los consejeros, ni la guardia, ni la oración. Así, terminó la historia que comenzó con el silencio a las puertas y el gesto que exigía silencio. La reina, que intentaba llenar el vacío con encuentros nocturnos, no soportó la presión que ella misma había creado y que su hijo había intensificado por el poder. El caballero, que no prometió palabras de más a nadie, desapareció en una guerra en la que no tenía ningún interés personal. El príncipe, convertido en rey, consiguió todo lo que quería, pero no pudo borrar de su memoria el cofre que yacía en el suelo de la capilla. En los pasillos del palacio se cambiaron las alfombras y se colgaron nuevos mapas en las paredes, pero las personas que conocieron aquellos años siguieron contemplando durante mucho tiempo las huellas en la piedra y sacudiendo la cabeza. Entendían que la grandeza rara vez vive separada de las pequeñas decisiones personales tomadas por la noche, cuando nadie debía verlas. Y todo lo que quedó de esa historia fue el orden, por el que pagaron con silencio, y las habitaciones vacías en las que ya nadie entraba sin sentir una tensión interior, una